¿Cómo estás hoy? Una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué es lo que está en tu mente? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Por las redes sociales nos llegan de repente estos estados, no sé si lo han visto alguna vez, en la escala de, ¿no es cierto? En este caso en la escala de la alpaca, ¿cómo te sientes hoy? ¿Ya? ¿Qué cara tendrías? Y hay distintos, ¿no es cierto? Como por ejemplo esto de las obras de cuadros famosos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿No es cierto? Como el número 1 o más tranquilo. Me dio risa este otro que vi del patito inflado, ¿se acuerdan? En esta escala, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes animado? ¿Te sientes desafiado? ¿Te sientes medio desinflado? Y claramente no podía faltar el de Chimuelo ahora. Si no sabes quién es Chimuelo, acércate a alguien que se rió y pregúntale quién es Chimuelo cuando termine la reunión. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuál es tu estado? ¿Qué es lo que está ocupando? Tal vez la concentración, lo que piensas en tu corazón. Y la verdad que en nuestras vidas pasamos por distintas temporadas. Y eso es lo lindo de las estaciones del año, que nos muestran que hay distintos procesos y distintos momentos. A veces estamos en el verano, luminoso, pero a veces un poco caluroso cuando pega el sol. Otras veces viene la primavera, donde parece que todo florece. O quizás estamos en el otoño, donde algunas hojas están como un poquito secas. Hay que podar. O a veces estamos en el invierno, donde vemos el cielo y está un poco oscurecido, está un poco gris. A veces llueve, a veces nos inundamos. Etapas de la vida, pero que también nos enseñan que esas etapas no duran para siempre, que son por momentos. Ahora, es difícil cuando llegamos a circunstancias donde es como un punto ciego, ¿no es cierto? Los que manejan entenderán que cuando uno está manejando y de repente mira por el espejo retrovisor, y queda un espacio en el cual no logras ver la persona que está al lado, ¿no es cierto? Y ahí es donde alguien te lanza saludos, ¿no es cierto? Qué bueno, amigo, que no me viste, ¿no es cierto? Veme para la otra vez. Y nos muestra, ¿no es cierto? Dedos felices y todo lo demás. Puntos ciegos, en los cuales no logramos ver con claridad qué es lo que está sucediendo. Y a veces llegamos a esos puntos ciegos de distintas maneras. Y probablemente son momentos en los cuales nos hacen pensar o repensar la temporada de la vida en la cual estamos viviendo. Y quizás eso nos lleva a un tiempo de una relación emocional complicada. Un momento en el cual tal vez llevamos tiempo cultivando algo o teníamos la esperanza de que la relación fuera fructífera y no sucedió eso. O tal vez una enfermedad que te hace ponerte en esta situación de repensar cómo estás llevando tu vida, que nos lleva a un lugar de silencio, un lugar de dependencia de otros. Un matrimonio roto que también nos lleva a un punto ciego en nuestra vida. O tal vez una pérdida de trabajo, donde íbamos avanzando y teníamos nuestra vida armada, las cuentas funcionaban, pero de un día para otro cambia el escenario. Puntos ciegos, donde la verdad se sale de nuestras manos lo que podemos controlar. Y hay cosas que tal vez vamos a poder hacer, pero hay otras cosas que no vamos a poder cambiar. Y miramos muchas veces la perspectiva hacia futuro y vemos cosas que son imposibles de direccionar o imposibles de intervenir en nuestras propias fuerzas. Y tal vez, ¿no es cierto?, si tienes una tendencia a hacer cosas, probablemente lo que vas a buscar hacer es esforzarte más, ¿no es cierto? Buscar las formas de cómo solucionar esto, todos los recursos que estén disponibles y hacer y esforzarte.
pensar mucho acerca de la situación y son esos momentos donde no podemos dormir bien porque estamos pensando en todos los posibles escenarios que pudieran suceder, aunque todavía no sucedan, pero que pudieran tal vez pasar y nos quita el sueño y no podemos dormir. O tal vez, y quizás tú estás en ese punto, te lleva a un lugar donde dices, ¿sabes qué? En realidad yo ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Quiero renunciar. Ya no puedo seguir adelante. Y tienes como este sentido de desesperanza. Yo no sé si hay personas que están pasando por este momento de desesperanza y de querer rendirse en la vida. Pero si tú estás en esa situación hoy, te quiero decir de que sí hay esperanza. Y si hay un mensaje que el Evangelio puede dar a tu vida en el momento en el cual estás pasando. ¿Qué sucede cuando estamos al frente con algo que nos suena imposible? Y hay una historia en el Evangelio, que es una historia que probablemente has leído en otros momentos, pero que es una historia que nos muestra un principio fundamental del Evangelio. Así que te voy a invitar esta mañana a que podamos ver en Marcos 6:30 este pasaje, que es un pasaje donde sucede algo milagroso, algo increíble, pero que en este proceso, ¿no es cierto?, de que suceda este milagro, Dios le enseña algo fundamental a sus discípulos. Comienza así el relato en el versículo 30. Dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús los había mandado a una misión específica, particular, los había encomendado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y que venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Es interesante porque el Evangelio de Marcos se piensa que tuvo mucha influencia probablemente de Pedro en su autoría con este Evangelio, lo que se escribió ahí. Y me llama la atención el tema de la comida, ¿no es cierto? O sea, de cómo era tan importante, y en otros lugares, ¿no es cierto?, se habla acerca del pan y probablemente se van a acordar en un relato donde Jesús empieza a hablar de la levadura de los fariseos y los discípulos se preocupan porque pensaban que se les había olvidado el pan. Y aquí, ¿cómo describen este momento tan difícil y ocupado que decía no teníamos tiempo ni para comer? Y tal vez tú has pasado por momentos en tu vida, o estás pasando en un momento en la vida en donde estás tan ocupado con algo que ¿no es cierto?, te drena tu tiempo, que ni siquiera tienes tiempo para comer o sentarte o tener por último, ¿no es cierto?, un almuerzo saludable. El trabajo de Jesús y sus discípulos en este momento era ultra demandante. Había mucha gente, había muchas necesidades. Había personas que entraban y salían y que estaban preguntando y que querían estar con el maestro en todo momento. Estaban bajo mucha presión, estaban bajo cansancio. Y tanto Jesús como sus discípulos necesitaban un tiempo simplemente para estar solos y descansar. Y eso es lo que nos está describiendo la introducción, ¿no es cierto?, de este pasaje. El ambiente de lo que ellos estaban viviendo. Pero algo cambia el plan de descanso. Probablemente los discípulos se habían alegrado de que iban a poder estar un tiempo quietos, sin ver tantas personas, sin tener que trabajar, sin tener que atender, organizar a las multitudes. Pero algo cambia en esta perspectiva, en esta expectativa de poder descansar. Y es lo siguiente. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Ponte un ratito en el lugar de los discípulos. ¿Has estado cansado? ¿Estás agotado físicamente?
Y cuando tienes la expectativa, ¿no es cierto?, de poder parar un rato, es como las mamás, ¿no es cierto?, que están con niños pequeños y dicen, voy a ir al baño para poder desconectarme un rato, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Mami, algo, ¿no es cierto? Te empiezan a pasar hojitas por debajo de la puerta del baño. Y no logra llegar a ese punto en el cual descansar. Yo probablemente hubiera reaccionado con un poco de rabia. Decir, oye, no entiende, ¿no es cierto?, que queremos parar un rato. Ver a esta gente que se va acercando y tener nuevamente, ¿no es cierto?, que asumir la responsabilidad. El feriado, ¿no es cierto?, como decimos en Chile, se fue a las pailas. Y probablemente, quizás por ahí tenían la esperanza de que Jesús iba a buscar alguna forma en sí llegar a este descanso. Pero versículo 34 nos muestra lo que Jesús hizo. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Y todavía me quiero detener en la perspectiva de los discípulos. Ellos no tienen el panorama completo. Nosotros leemos el Evangelio, ¿no es cierto?, y observamos qué es lo que sucedió después. Pero ponte en el lugar, ¿no es cierto?, de estas personas que probablemente están, ¿no es cierto?, con un cansancio, un agotamiento físico y una decisión, ¿no es cierto?, que transmite el corazón de Jesús de compasión frente a estas personas. Desde la mirada probablemente de los discípulos de Jesús, se transformó en algo no muy grato de presenciar en ese momento. No sabemos, el texto no nos dice directamente, pero vamos a ver en el tono de la conversación que tienen después de que había, al parecer, un desgaste en estos discípulos. Y nuevamente ven a Jesús actuando como lo ha hecho antes, con compasión hacia las personas. Al atardecer, imagínate, ¿no es cierto?, pasó todo un día, el descanso postergado, están ahí. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas para comprar algo de comer. Y uno dice, mira, qué amables los discípulos que se estaban preocupando, ¿no es cierto?, de estas personas que no tenían nada que comer. Pero probablemente también había un interés de poder tener un tiempo fuera, ¿no es cierto? Están cansados y necesitan que comer. Y es interesante que en el tono, ¿no es cierto?, de esta solicitud, ellos no se acercan a Jesús como otras veces, maestro, con una actitud tal vez, ¿no es cierto?, más de preguntar, sino que nos dice que van donde Jesús y le dan una instrucción de qué es lo que él debe hacer. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Pero miren Jesús lo que dice. Nuevamente, pónganse en los zapatos de los discípulos. ¿Qué les dice? Denle ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Cómo hubieras reaccionado tú en ese momento? ¿Qué hubiera pasado por tu mente? Es interesante porque Jesús como líder, en el modelo de líder, él muchas veces tensionó a las personas. Y aquí hay un momento de tensión en que está poniendo a los discípulos, ¿no es cierto?, en una situación límite. Los está sacando de su zona de seguridad. Está enseñándoles algo, pero le está haciendo una pregunta difícil, muy difícil, para el momento de cansancio. A mí me pasa, ¿no es cierto?, de repente con Gaby, que tenemos temas complicados que conversar y hemos decidido de buscar un buen momento de conversación, porque sabemos que si estamos cansados los dos, una conversación que puede ser muy sencilla puede terminar en algo, un problema muy grande, porque el cansancio físico a veces no nos ayuda a estar
concentrados en cómo solucionar esto. Aquí Jesús le está lanzando esta pregunta a los discípulos. Al parecer, y una de las miradas es que Jesús los está llevando a autopercibirse no solamente como traidores de problemas, sino como personas que pueden solucionar los problemas. Los tensiona también en esa medida. Pero también les quiere enseñar algo y mostrar algo. Sigue el relato. ¿Con qué? Preguntaron. ¿Con qué? ¿Con qué los vamos a alimentar toda esta gente que está aquí? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Sacaron el cálculo, vieron todo lo que estaban ahí. Probablemente había alguno con una tendencia más ingenieril y dijo, no, mira, tanto necesitamos, ¿no es cierto? Imposible. No tenemos los recursos suficientes para alimentar a esta persona. Pero Jesús les vuelve a hacer una pregunta. ¿Qué pregunta les hace? ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Es decir, hagan un inventario. ¿Cuáles son los recursos que están disponibles? Vayan y averigüen. ¿Qué es lo que tienen cerca de sus manos para suplir esta necesidad? Dice que ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Ese era el recurso. Sigamos con el relato en el versículo 39. Y pongamos atención a lo que Jesús hace aquí. Dice, entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Otro detalle de la comida aquí que nos da Marco. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. La verdad, queridos y queridas, hoy día el mensaje es bien sencillo, pero directo, que es lo siguiente: deja que la gracia de Dios actúe en tus imposibles. Aquí hay un desafío imposible que nos muestra el texto. Hay un desafío a los propios recursos que tenían los discípulos. Pero la imposibilidad tuya es un escenario para que la gracia y el poder de Dios actúe. Tu imposibilidad es el escenario para que la gracia de Dios actúe. Pero para esto debes poner en las manos correctas quién tú eres, tus recursos y tu mirada en los recursos que Dios tiene. Y en este relato observamos algunas pistas que nos pueden ayudar cuando estamos enfrentados a algún punto ciego, algún imposible en nuestra vida. Lo primero, acude a Jesús. Los discípulos lo hicieron casi bien. Casi bien. Vieron un problema y fueron donde Jesús. Pero muchas veces, como tal vez te pasa a ti y me pasa a mí muy seguido, que mis oraciones se transforman en un listado de instrucciones para Dios, en lo que debe hacer. En lo que debe hacer con tal o cual persona, en lo que debe hacer en tal situación, en tal relacionamiento. Como decimos, Dios, tú deberías hacer esto, esto y esto. Los discípulos lo hicieron
casi bien. Pero hay un principio. ¿A dónde acudes en primera instancia cuando estás frente a una situación compleja en tu vida? ¿Acudes a Jesús? ¿O acudes a tu mente que empieza, ¿no es cierto?, a crear estos diversos escenarios de lo que podría suceder? ¿Acudes a alguien tal vez? ¿Acudes a alguna sustancia que te pueda ayudar a olvidarte? ¿Enciendes el cigarro, ¿no es cierto?, que de alguna manera piensas que calma tus nervios? ¿Acudes a tratar de salirte de la situación viendo series, haciendo maratónicas de series? ¿Acudes al ejercicio? ¿A dónde acudes? ¿A dónde acudes? Frente a tus imposibles, acude primero a Jesús. Acude primero a Jesús. Nuestra primera reacción debería ser ir a los pies de Cristo. Y esto lo haces por medio de la oración, claramente, y también de la palabra, de recordar quién es Jesús. Segundo, es interesante lo que aparece en este pasaje. Evalúa tus recursos. Hay cosas que Dios ya puso en tu corazón y tal vez las circunstancias que estás viendo no necesariamente son imposibles de resolver, pero Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado amistades, una iglesia. ¿Por qué Jesús manda, ¿no es cierto?, a los discípulos a evaluar la situación? Fíjate que con lo que ellos volvieron fue lo que Jesús multiplicó. Tal vez estás viendo la circunstancia de una manera mucho más imposible de realmente lo que es. Jesús ha puesto recursos en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Y te pregunta, tal vez al igual que los discípulos, ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿Se acuerdan cuando Moisés está afligido porque está escuchando la instrucción de Dios de que tiene que sacar al pueblo de Israel de Egipto? Y él no sabe y empieza a dar excusas y excusas de que no soy bueno para hablar y el pueblo no me va a creer. Y Dios le pregunta, ¿qué tienes en tus manos? ¿Se acuerdan? Y él tenía su vara de pastor. Le pide que lo lance, ¿no es cierto?, al suelo, y ahí hace un milagro donde le demuestra, ¿no es cierto?, el poder que iba a acompañar a este hombre común y corriente a liberar al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Cuál es el pan y los pescados que tienes en tus manos? ¿Hay algo? Evalúa tus recursos. Tal vez la aparente imposibilidad es una oportunidad para descubrir nuevos dones, para pedir ayuda a otros. Dios te dio capacidades y úsalas, pero no pongas tu confianza en esos recursos, sino que entrega en oración como una ofrenda estos recursos al Señor. Los discípulos vieron qué es lo que había y luego volvieron a Jesús con este inventario de lo que habían entregado, de lo que habían encontrado, y le dicen, esto es lo que tenemos. Imagínense una escena muy ridícula en la cual los discípulos quizás hubieran empezado a tratar de partir el pescado y los panes en distintos pedacitos para tratar de alimentar a toda esa multitud. Porque a veces nosotros vemos nuestros recursos y nos obsesionamos que la respuesta debe venir desde ahí. Pero Jesús nos invita a entregar en humildad, en rendición y a poner en sus manos lo que Él nos ha dado.
para usarlos sabiamente y para esperar la multiplicación. Y hay un detalle, la multiplicación solamente sucedió en las manos de Jesucristo. En las manos de Jesús. Pero Él no multiplicó, no sacó un gran banquete, no sacó vino, no sacó otros productos, sino ¿qué es lo que multiplicó Jesús? Los panes y los peces. Esas fueron las canastas que recolectaron. Lo que los discípulos habían traído y entregado en Jesús. Y claro, este es un relato, ¿no es cierto?, en el cual nosotros observamos este milagro, leemos qué es lo que sucedió, pero a veces en nuestra vida viene un momento que es el momento de la espera. Y que es un momento que no siempre es fácil de vivir y con el cual lidiar. Y por eso es clave de que en estos tiempos de espera, en lo cual aparentemente las cosas no están cambiando, es que recordemos quién es Dios. Y eso es la esencia de la adoración. ¿Sabes qué? Cuando estás frente a un imposible, sea cual sea tu circunstancia, lo primero que va a ser atacado va a ser tu corazón de adorador. Lo primero que va a ser cuestionado va a ser la verdad de que si Dios es bueno o no es bueno. Cuando los recursos faltan, lo que tu mente va a empezar a cuestionar y lo que el enemigo va a tratar de implantar en tu mente es que Dios no va a suplir tus necesidades. Frente a circunstancias difíciles, en contextos complicados, lo que el enemigo va a tratar de matar, de robar y de destruir es el sentido de esperanza. Y va a cuestionar lo que estábamos cantando recién, de que Dios es un buen Padre. Porque sabe que el temor te va a hacer tomar decisiones incorrectas. Tal vez tú estás pasando en un proceso así, con una batalla en tu mente de comparar tu realidad versus quién es Dios y qué es lo que dice su palabra. La adoración justamente lo que hace es decir, la verdad y la realidad de Dios es más grande que mi realidad. Lo que Dios dice es la palabra final para mi vida, aun cuando las circunstancias que estoy pasando en este momento me digan lo contrario. Aun cuando observe esta multitud y no sepa de dónde va a salir la respuesta, es aferrarse del carácter de Dios que va más allá de nuestras circunstancias. La adoración justamente es decir, Dios es el soberano. Dios es quien está en control. Dios va a encontrar el camino porque Él es nuestra ayuda. Porque Él es nuestro buen pastor. Porque Él es el creador del universo. Porque Él te conoce hasta la más pequeña célula de tu organismo. Porque Él creó las estrellas. Porque Él sabe cómo funciona esta tierra. Porque Él sabe cómo funcionan los gobiernos. Porque Él sabe, ¿no es cierto?, en qué periodo de su historia global estamos. Y cuando nosotros venimos aquí, si tú te pierdes el tiempo, ¿no es cierto?, de canciones, te estás perdiendo una parte súper importante de estar juntos. Porque en las canciones nos estamos recordando, como dice el salmista, recordando a nuestra alma y a nuestra mente quién es el Señor. Cuando cantamos de que su gracia es incomprensible. Cuando cantamos en que Él como Padre nos cuida. Cuando cantamos en que Él tome todo lo que nosotros somos. Estamos proclamando verdades a nuestra mente y nuestro corazón que nos van a acompañar
en la espera de que Dios actúe en nuestras vidas. Y mira, Dallas Willard tiene esta frase que dice: el gozo y deleite santos son el gran antídoto de la desesperanza y una fuente de gratitud genuina. El tipo de agradecimiento que se inicia en nuestros pies y que recorre nuestras entrañas y diafragma hasta la punta de nuestra cabeza, lanzando nuestros brazos y ojos y voz hacia arriba en dirección a nuestro buen Dios. Porque no estás solo, porque Dios está contigo, porque el Padre te cuida y porque es un Padre bueno. Y no solamente un Padre bueno, sino que un Padre poderoso. Quiero leer un pasaje que justamente nos recuerda esta grandeza de Dios y que está en Isaías 40. Y que mientras reflexionaba, ¿no es cierto?, en este pasaje de Jesús alimentando y ver la ingenuidad de los discípulos que no tenían el panorama completo, de ver la fragilidad, ¿no es cierto?, de sus emociones, y la cual yo muchas veces me siento, ¿no es cierto?, en ese escenario en el cual digo: Señor, ¿cómo vas a suplir lo que necesitamos? La obra es tan grande por avanzar, hay tantos desafíos que surgen. Señor, ¿cómo lo vamos a lograr? Y Él nos recuerda nuevamente de su grandeza. Y quiero leer este pasaje en Isaías 40. Y yo no sé, nuevamente, qué circunstancia tú estés viviendo hoy. ¿Cuál es esa multitud hambrienta? ¿Cuál es ese tema con el cual estás batallando? ¿Qué es aquello con lo cual estás luchando? ¿Qué es aquello que te está quitando el sueño hoy? Y te quiero invitar a que tomes eso y lo pongas en las manos de Jesús. Y mientras leo este pasaje de Isaías, puedas reflexionar y puedas creer lo que aquí está diciendo. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo, para instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de justicia? No. Porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta al mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? Están sordos a las palabras de Dios, las palabras que habló antes de que existiera el mundo. Son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa.
Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. Querido, querida, levanta tu mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Y las hace salir como un ejército, una tras otra. Y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, oh Pedro, oh Martita, oh Ricardo, Carlos, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Señor, en esta hora, yo te quiero pedir que en nuestras mentes y en nuestro corazón tú pongas tu realidad, la verdad de tu palabra en nuestras vidas. Señor, tú eres el Dios soberano, Señor, y lo queremos decir y creer profundamente en nuestras vidas. Tú eres el Dios que es especialista en imposibles. Señor, nuestra esperanza está puesta en ti. Y no queremos vivir una fe solamente barnizada con un poquito de creencia, sino que queremos que la verdad de Jesucristo, el Salvador, que dio su vida por nosotros, que resucitó en la cruz y que venció la muerte y que nos dio esperanza de vida eterna, sea como un tatuaje en nuestro corazón que no se borre. Señor, y en esta hora quiero orar por mis amigos, amigas que están aquí hoy, hermanos y hermanas que quizás están mirando esto como una multitud hambrienta y no saben cómo seguir adelante. Un imposible en sus vidas. Señor, yo te quiero pedir de que tú los tomes de la mano y los acerques a ti, a la verdad de tu palabra, de quién eres tú, Señor. Y hoy ahí donde estás, en las circunstancias que estés pasando, tal vez lo que tienes en tu mente, en lo que se viene este 2019, en aquellos capítulos que no comprendes de tu vida aún, en aquella situación que quita tu sueño, en esos temores, te quiero invitar que te aferres a este Dios que describe Isaías 40. Aquel creador del universo que te conoce, que te ama y que te va a sustentar.